Bueno, ahora, como ya realizamos un proyecto, ya lo configuramos y ya fue archivado, ahora vamos a reutilizar el mismo proyecto y hacer ciertas modificaciones, es decir, que ya vamos a hacer que se ejecute. Específicamente, va a ser programado para aplicar un motor de cinta. ¿Qué es un motor de cinta? Es donde una plataforma va, como tal dice el nombre, una cinta que va transportando productos. Y como tal, al ser un proceso automático, tiene ciertos actuadores en cada una de las zonas para asegurarnos que el producto sea transportado a donde se debe y no se caiga ni se vaya a acumular y se pueda detener en cualquier momento. Como tal, el primer paso que debemos seguir sería abrir el TIA Portal. Pero una vez abierto, como habíamos indicado, nosotros ya habíamos creado un proyecto y lo habíamos archivado. La ventaja de archivar un proyecto es que podemos abrirlo. Sin embargo, no nos va a aparecer en la lista del archivo, el programa archivado, por lo que debemos de buscarlo. En nuestro caso, lo guardamos en el mismo lugar donde estaba nuestro programa. Cuya dirección es, le modifique el nombre según la guía que habíamos, el archivo de datos de Siemens que habíamos utilizado. Aquí podemos ver, tenemos dos archivos de TIAPortal, el AP16 y el SAT16. Nosotros queremos abrir el archivo que en sí se abrió el documento que fue archivado. Lo selecciono y lo abro. Como tal, me está pidiendo dónde puedo archivarlo, dónde puedo guardarlo, por así decirlo. Por facilidades y poder reconocerlo, crearé una carpeta con el nombre motor cinta. En esta carpeta se va a crear se va a abrir nuestro archivo. ¿Cuál es la ventaja de hacer este proceso? Es que el proyecto anterior que ya habíamos realizado no va a ser modificado, no va a sufrir los nuevos cambios, por así decirlo. Es decir, si queremos realizar otro proyecto utilizando la misma configuración, volvemos a utilizar simplemente el documento que fue archivado, creando un nuevo programa con esa programación y realizar los cambios. De aquí, una vez que hemos terminado, repetiremos los pasos. Vamos a archivarlo, a guardar el proceso y cuando queramos continuar, agregar nuevos pasos, otros componentes, otra programación, simplemente se va a abrir el archivo y vamos a descomprimirlo en otro lado para poder trabajar con él. Bueno, exactamente qué vamos a programar. Mientras se va abriendo el documento, vamos viendo el caso. Primero que nada, queremos hacer un motor de cinta automático. Y para tal vamos a utilizar lo que es funciones. ¿Por qué? Porque si lo revisamos en funciones, si en este momento hemos programado una cinta y digamos que unos años después queremos programar otra cinta utilizando el mismo PLC, simplemente utilizaremos nuestro bloque de funciones y realizaremos las configuraciones necesarias para el nuevo motor. De tal manera de que podamos reutilizar nuestro código y hacer ampliaciones de él mismo. Es decir, no tendremos que hacer la programación desde cero para algo que ya hemos programado con anterioridad. Pero necesitamos saber cómo funciona y cuáles son las partes que debemos agregar, encapsular en un bloque y no. Por ejemplo, lo que es los botones de encendido y apagado no necesitan estar dentro del bloque de funciones, eso puede estar afuera. De manera independiente se lo puede agregar, pero en general debería estar afuera. Como queremos hacer que funcione, cre- se considera estas, las señales de entrada, salida y las señales estáticas. ¿Por qué necesitamos una señal estática? Es porque los datos se los pueden almacenar para saber si está encendida y apagada. Pueda enviarlo al usuario o se pueda visualizar de una manera u otra de que nuestra máquina está encendida. Como tal, tendremos solamente una señal de salida, es decir, para que determinará si el motor está funcionando. Y para entrada debemos conocer su modo de operación, si ya ha arrancado, si se ha detenido o si ya se ha habilitado.
Para habilitar el sistema debe cumplir ciertas condiciones que veremos al momento de programar. Y la desconexión segura técnicamente es una parada de emergencia que se le debe agregar. Bueno, como podemos ver, nuestro archivo ya cargó. Si vemos los dispositivos, debería de aparecer nuestra configuración anterior. Y tenemos nuestro PLC. Vamos al PLC, ver la configuración de dispositivos. Y podemos observar, están los cambios anteriores. No tenemos que volver a agregar ni configurar otra vez. Bueno, como sabemos que vamos a programar un bloque de funciones y una idea de cómo debe funcionar, nosotros debemos de tener en cuenta que vamos a manejar datos, vamos a manejar variables, y como tal debemos de agregarlas. ¿Dónde podemos hacer eso? En la acción de PLC Data. PLC Data, PLC Tans, donde ya tenemos unas variables definidas. Tenemos una tabla donde podemos agregar 24 datos, pero vamos a agregar uno nuevo. Y le vamos a dar un nombre. Aquí será una tabla de variables de planta de clasificación. Listo. ¿Cómo podemos agregar a nuestra tabla las variables? Simplemente donde dice agregar new. Nosotros podemos definir una variable. En este caso podemos definir que K1, que sería una salida. Y defino su tipo de variable, que será tipo booleano. Como quiero definirla como una salida, debo asegurarme que esté direccionada como tal. La I define una entrada y la M como un punto de memoria, es decir, un dato que podemos modificar. La salida también se puede modificar, pero depende de la entrada. Listo. Y va guardando. Yo debo de crear las variables que considere necesarias para su correcta programación. En este momento voy a agregar 24 datos que considero que podrían ser útiles para, para cualquier motor en su funcionamiento. Lo voy a agregar fuera de cámara para ahorrar tiempo. Bueno, como podemos observar, ya he agregado todas mis variables de entrada y salida que podemos estar utilizando en nuestro programa. Como también podemos observar, he agregado comentarios indicando su posible uso. A medida que vamos avanzando, puedo ir agregando o quitando estas variables, siempre y cuando al momento de programarlas considere eso. También debo de observar la dirección. Como pueden ver, son hasta 8 bits. Pasado del 0.7 va al 1. Y así sucesivamente puedo ir agregando las variables que necesito, siempre y cuando considere que las direcciones de nuestras variables no estén repetidas. En caso de que eso pase, nos debería de salir una advertencia. Por ejemplo, si pongo aquí Q0.1, perdón, Q0.0, me sale el color amarillo indicando que hay dos variables con la misma dirección y genera un conflicto. 0.1. Y listo. Como sabemos que debemos realizar un bloque de funciones, ¿cómo podemos hacer eso? Es yendo a bloques de programa. En bloque de programa, por defecto, yo ya tengo lo que es un main, que es un programa cíclico donde va toda la programación de nuestra CPU o PLC. Este proceso, todo lo que está aquí es nuestro programa principal, es el que se va a repetir. Como vamos a agregar un bloque de funciones, es decir, una función que puede ser llamada en cualquier parte de nuestro programa, y dependiendo de las variables vamos a obtener los resultados, debemos de agregarlos. En lo que es programación en tiempo portal, ofrece algunos sistemas para lo que programar. En este momento nos vamos a enfocar lo que es bloque de funciones. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones nos piden que debemos tener una memoria del modo automático de arranque, es decir, que debemos de saber si nuestra máquina está encendida y apagada a través de programación. Es decir, que este dato se debe de almacenar. Nuestros datos debemos de almacenarlos y debemos de poder visualizarlo en cualquier parte de nuestro programa.
Y quien cumple con esa condición es un bloque de funciones. Tal como podemos ver, aquí dice que los valores permanecen en la instancia del bloque. Entonces, pues, vamos a agregarlo, pero vamos a poner un nombre. Le pondremos motor auto, ya que va a ser un motor automático de un motor a banda. Y como queremos programar por bloques, debemos usar el lenguaje de programación FBD. Y listo, tenemos nuestro bloque de funciones. Listo, nuestros bloques de funciones deben de tener variables. Es decir, que van a tener nuestras variables de entrada, salida, estática, temporales y constantes. Ya. Para nuestra suerte, en las condiciones del programa, nos dicen cuáles son nuestras variables de entrada y salida, con qué nombre van a ser conocidas, el tipo de dato y qué va a ser cada uno de ellos. Por lo tanto, es simplemente pasar esta información a nuestro programa para poder programar. Como indiqué, simplemente copiar y pegar, así que voy a hacerlo y después continuamos. Bueno, como había indicado, debí de haber agregado las variables que nos estaban ofreciendo. Por ejemplo, comando arranque, parada, habi- habilitación on, todas las pases a nuestro programa, aunque le modifique un poco el nombre. También puedes agregar características para saber exactamente qué hace cada una de estas variables. Si pueden notar, a pesar de que los definimos como entradas, salidas, no están direccionadas. Eso es porque son como tipo de etiquetas. Son comandos generales en el cual estas variables van a ir cambiando. Es por eso que creamos al inicio creamos una tabla de variables. La tabla de variables eh, indicará, bueno, como han de ver, va a ser las tablas de variables. Podemos usar nuestras variables. Por error, al parecer, les pasé directo a lo que es por default, pero no hay problema, se las puede cortar y se las puede pegar. Y ya está. Nuestra tabla de variables. En sí podemos usar directamente en las tablas de default, pero esto es para tener un orden. Es decir, yo después puedo crear otro tipo de tablas con otros datos que necesite, ¿sí? Y no colocarlas aquí, de tal manera de que sea más sencillo localizarlas y trabajar con ellas. ¿Ya? Como estaba indicando, aquí se van nuestras direcciones. Nuestro bloque recibirá señales y deben estar direccionadas para que puedan trabajar correctamente. Bueno, ¿qué queremos programar en en nuestro bloque? Se espera que el control del motor de transportador sea automático. Y como tal, nuestra memoria se establece cuando recibe una entrada, ya sea como sea un botonera, sabemos que el arranque y parada deben de ser activados cada uno de manera independiente y debería desactivarse respectivamente. Entonces, al momento de ser activado, debería de guardarlo. Si hay un cambio, cambia el valor, de tal manera que sabremos si está encendido o si está apagado, tal como indica. Entonces, tenemos que programar esa condición. Bueno, una recomendación al momento de empezar a programar es saber qué vamos a hacer. Como estaba indicando, yo tengo este documento exactamente cuáles son los pasos. Va a ser un motor de transportador automático. ¿Ya? Y para aquí enterarme, puedo poner el título como tal y las indicaciones que estoy viendo aquí, ponerlas dentro del menú para saber qué debo hacer o qué se va a hacer. También es muy útil para poder utilizar el código. Sabemos qué hace cada parte, cómo debe de funcionar. ¿Listo? Y lo primero que vamos a modificar será definir cuál será la memoria automática, la parada y el control de transportador en modo automático. Después de todo eso es lo que hemos venido a programar. ¿Ya? Para definir eso, podemos dar claro cuál va a ser nuestra salida.
conocemos nuestras variables, y la salida va a ser el motor de cinta. Lo puedo tener como un bloque que acabo de agregar e indicar que espero que haga. Puedo buscarlo de esta manera, escribiendo el nombre, o ir a las básicas instrucciones donde tengo también los bloques. Yo en este momento quiero un bloque que represente un igual. Como podemos ver aquí, aquí hay uno. Y tengo el bloque igual. ¿Y qué variable va a tener esa? Va a ser el motor de cinta automático. Esta es una manera de definir la variable, pero hay veces que utilizamos variables muy parecidas en lo que es en nuestra tabla de datos, por lo que puede generar conflicto. Entonces, se recomienda es, como tenemos la variable, arrastrar y pegarla sobre nuestro bloque, de tal manera que quede reaccionado. Es una recomendación. Bueno, como las condiciones nos piden que el motor automático de cinta depende si está activado o no, si está habilitado y si el bloque de memoria, y depende mucho de la señal que reciba el bloque de memoria. Si este bloque está activado y tengo activado, está habilitado todo el sistema, el motor debería tener un valor de 1. Caso contrario, sería 0 en la resolución de respuesta. Como podemos ver, tiene que cumplirse las dos condiciones, por lo que yo puedo usar un bloque AND. El bloque AND es un bloque lógico que podemos encontrar en nuestra lista. Lo agregamos manualmente y tenemos las señales. Como había indicado, depende mucho si está habilitado. Es decir, mi condición de entrada es que esté habilitada la señal. Como tengo indicado, que cumple todas las condiciones para que se habilite. ¿Cuáles son? Lo veremos después. Ese es como el proceso que se hace antes del bloque. Nosotros ya estamos actuando como si ya supiéramos que está o no está habilitado. El cómo todavía no lo hemos definido. Ya, como dije, tiene que cumplir con el dato de que esté encendido y apagado y haya sido memorizado. Y ese valor puede ir cambiando. Entonces siempre va a ser entre 0 y 1. Se puede aplicar lo que es un flip-flop o un flip-flop de seteo y reseteo, es decir, de encendido y apagado. Lo voy a agregar de la otra manera. Yo sé que ese es un SR, seteo y reseteo. Aquí está. Podemos ver sus propiedades y aquí dice qué hace. Se establece como inicio de entrada, pero solo si se cumplen las condiciones del inicio. Ese es lo que nosotros comentamos en nuestro bloque. Como dije, tiene que cumplirse las condiciones de que esté habilitada para obtener la salida del motor. Bueno, como dije que es un flip-flop y que definirá nuestra variable estática, que es la que almacena el dato del estado de nuestro motor. Entonces tenemos la variable, la arrastramos sobre el título y ya está definida. Ya, como depende de si está encendido, uno de nuestros datos, el del seteo, sería el arranque. Y el otro, el reseteo, es la condición para que se apague. Y son algunas, es que sí, que tiene que estar apagado, tiene que estar desconectado y el modo automático debía estar desactivado. Las tres condiciones, como podemos ver, es un bloque OR, cual en este sistema de bloque OR sería este, dice que es mayor o igual a 1. Lo menor o igual a 1 y lo representa como un bloque OR. Entonces, obtenemos ese bloque y lo restamos. Si quiero, como dije que son tres condiciones, si quiero agregar una, presiono en el asterisco y agrega otra condición. Ya. Dijimos que tiene que estar apagado, la condición debe estar desactivada y su modo automático debe ser
Si es 1, si el sistema está detenido, es decir, que se arrancó, fue activado. Debemos de cambiar su estado. Y para que cambie su estado, debemos de modificar la señal. Por lo tanto, debe ser negado. Aquí seleccionamos nuestra línea y seleccionamos el inverte. De tal manera que la señal debe ser 0. Cuando nosotros empecemos, esta variable debería ser 1. Acá lo tomará como un 0. ¿Ya? Al momento de que esté deshabilitado será un 0. Como está deshabilitado, aquí toma el variable de 1. Si fue deshabilitado, debió haberse activado la parada, la 1. Y también debió de haberse desactivado la desconexión, otro. De tal manera que nos aseguramos que ya está la condición para el reseteo. El flip-flop se cumple esta condición, reseteará la señal y la señal la recibirá, la comparará con la señal de estar habilitado y obtendremos una respuesta para nuestro sistema. Y ya hemos completado las primeras condiciones de nuestro programa. Como podemos ver, lo hicimos de manera general, ya que este de aquí podamos cambiar estas variables. Como ya hemos hecho estos cambios, hemos guardado variables, se aconseja salvar el proyecto. Como indicado antes, el sistema de tiempo portal no guarda nuestros cambios, debemos de hacerlo cada cierto cambio para, en el caso de que se nos caiga el sistema, se apague la computadora o suceda cualquier cosa, se haya protegido nuestros archivos y podamos trabajar después. Listo. Generalmente, cuando trabajan en los programas de tía puerta, no se suele usar, no los vemos así, pero eso no es problema, porque podemos cambiar el lenguaje de programación. Es decir, nosotros por facilidad, a todos los que hemos programado, entendemos el funcionamiento de un bloque de igualdad, de i, de or y un flip-flop. O al menos tenemos una idea de cómo funciona un flip-flop. ¿Ya? Pero la estructura que usa tía portal es otra. Es más parecida a esta. A este tipo de estructura, que es un diagrama LaTeX o diagrama de escalera, en el cual las conexiones van, como pueden ver, en escalera, primera línea, segunda, tercera y cuarta. Y es exactamente lo mismo. Aquí tenemos lo que es un circuito abierto. Al momento de presionarlo, se activa. Como se activa, da el valor de 1. Como no ha activado, no se ha habilitado este punto, no se activa lo que es el rotor de parada. En el caso que se lo haga, se activa. Como ha sido activado, se activa en la línea de aquí, porque está en contacto generalmente abierto. Como lo activamos, se abre. Sí, que ya no está haciendo contacto. La lógica cambia un poco por el sistema de que estamos usando lo que es esquema abierto, circuito normalmente abierto, normalmente cerrado, y un tipo de bobinado que lo conocemos como un clave. Es decir, que esta señal activa una variable en específico, y para que esa variable se quede guardada, la revisamos en otro lado. Por eso tiene el mismo. En este caso no lo tiene, pero aquí lo activaría acá. Pero la lógica y el funcionamiento es el mismo. Como indicaba, si yo aquí hubiera tenido una señal, un circuito abierto, hubiera enclavado. En este momento solamente quiero es que la señal quede activa momentáneamente. Como un bloque de funciones, quedará activo y te obtendré la señal. Y de esa señal lo trabajaré después. ¿Dónde sería ese después? Sería en el main, que es nuestro programa principal. Lo podemos trabajar así, directamente. Copiamos y lo pegamos dentro de nuestro diagrama y se generará un nuevo bloque. Lo pondremos con el mismo nombre y dominación 1. Y se generará otro bloque en un diagrama LaTeX o diagrama escalera. Por comodidad mía, vamos a hacerlo con el otro tipo de lenguaje. Por lo tanto, podemos cambiarlo. Aquí dice de switch, programming language, de diagrama LaTeX a diagrama de bloques. Y debería de realizar un cambio.
Listo, no vemos ningún cambio, es porque lo realicé sobre motor auto. Como puedes ver eso. Ahora debo hacerlo en el main principal. Y ha cambiado. Tenemos nuestro bloque, el cual debemos programar. Como había indicado antes, estas variables deben de poseer ser dirección y existen maneras de programarlo. Por ejemplo, una es buscar la variable en nuestro banco de datos. En este caso debería ir S1, que es nuestra entrada, perdón, S0, que es nuestra entrada del selector, para saber si va a un automático o no. Y lo tenemos. Otra manera es ir a la vista de detalles, pero de nuestra tabla. Podemos seleccionar nuestra variable y arrastrarla al bloque. Ambas maneras funcionan. Listo, tenemos, ahora debemos definir cada una de ellas. Por ejemplo, la más interesante aquí sería la de habilitación, porque necesitamos conocer condiciones. Todas las condiciones deben de cumplir, sin importar cuál. Y como habíamos visto, si debe de cumplirse todas las funciones, debe ser un bloqueado. Lo selecciono y lo veo. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya la buscamos. Cabo o casero. ¿Qué es casero? Es el motor principal de encendido, es decir, que está encendido la alimentación de todo el sistema, no solamente de este interruptor. Y B1, ¿qué es B1? El sensor de cilindro está retraído. Ya, tenemos nuestras condiciones iniciales, ambas deben de cumplirse para que esté habilitado. Nuestro arranque, obviamente, es S1, porque así lo definimos como nuestra entrada. Perdón, sí, S1. Pulsador de arranque, pulsador de parada es S2. Arranque, parada, desconexión segura sería la variable A1. Señal de retorno de emergencia para la desconexión de la actividad. Y nuestra salida. Sería nuestra primera salida, que es el caso 0, perdón, caso 1. Que mató de transportador M1 tiene la velocidad fija. Sí, ya está encendido. De esta manera hemos programado nuestro programa, pero no hemos finalizado. Porque no finalizado es porque no hemos considerado ciertas condiciones. El A1 es la conexión segura, es decir, cuando está activada, pero aquí necesitamos la desconexión. Entonces esa variable debe ser negada. E igual para la parada. Por nuestro sistema, la parada va a estar siempre en cero. Perdón, siempre es un circuito, como así decirlo, cerrado, siempre va a estar activo. Y al momento de que pares el sistema, se abre ese circuito. Es decir, quitas la alimentación. Entonces siempre va a estar en uno. Pero nosotros lo contamos como si entrara como un cero. Entonces deberíamos también negar esa señal. De tal manera que ya hemos cumplido con las condiciones. Y para verlo de la estructura que se espera, que es un diagrama LADE, utilizamos el cambio. Y tenemos la nueva estructura que cumple con las condiciones. Como había dicho, el de parada es un circuito cerrado, que técnicamente es la negación de una variable. Las condiciones que se deben de cumplir para la habilitación es que esté activo y esté arrancando. Exactamente lo mismo que ser humano. La desconexión segura también es un circuito cerrado, es la negación de lo que está activado. Y la programación es lo mismo, usan menos bloques de esta manera. Todo depende de la comodidad. Pueden hacerlo directamente así, entendiendo, porque esto aquí es un poco más real. Ocasionamos a estos circuitos abiertos y cerrados como si fueran interruptores. Porque a esto estar abierto significa que no han sido presionados los interruptores, que al momento de presionarlos se activan. Y el de parada siempre está cerrado, siempre está colocado. Y para tener la parada, abre el circuito. Al presionarlo, desconecta todo.
Listo. Como ya tenemos nuestro sistema, ya tenemos nuestra programación, ya está cargado, lo que podemos hacer es verificar que esté todo. Así que realizamos una compilación del programa. Como podemos ver, no tenemos ningún error en ningún componente. Para asegurarnos, podemos compilar presionando directamente sobre lo que es el PLC y se configuran todos los cambios en toda la carpeta de PLC, no solamente en el main. Listo, como siempre, debemos de haber guardado. Ahora debemos de cargarlo. Como es un programa anterior, debe tener la misma configuración del programa. Es decir, que la dirección IP que se estableció en el primer proyecto debe estar aquí. Y como podemos ver, aquí está, el 010. Hacemos la búsqueda. Realizamos el cambio para asegurarnos que podamos visualizar. Y ya está, no hemos tenido ningún error. Y ya tenemos nuestro programa cargado en nuestra LC virtual o simulada. Bueno, como tenemos nuestro programa, podemos visualizarlo. Listo, en este caso, perdón, ya tenemos la visualización. Como puede ver, está apagado y los botones que fueron negados están fijos. Por lo tanto, el motor está en false, es decir, que está parado. Si yo decido arrancarlo, modificando la variable, en este momento lo estoy forzando que pase a verdadero. Y ya. ¿Por qué no puedo ver el cambio de inmediato? Es debido a que tampoco lenta el sistema. Pero si quiero visualizarlo, haciendo cambio de las variables, puedo abrir un segundo proyecto de visualización usando el Siemens. Coloco aquí y acabo de abrir un archivo de simulación. Sin embargo, todavía no ha cargado. ¿Cómo lo sé? Porque aquí debería aparecer la información del PLC y las posibles variables que puedo agregar. Esto demora un rato, así que voy a pausar el video. Listo. Para cargar nuestras variables debemos de crear un nuevo proyecto y definirle una dirección. Tengo varios datos, lo pondré en la misma carpeta y creo mi proyecto. Algo que deben tener en cuenta es que si cierran y abren varias veces este PLC, cada vez que vayan a realizar su simulación, van a estar creando un nuevo proyecto. Una recomendación que pueden hacer para evitar hacer esto es que las variables de salida no se queden como salida, sino como variables de memoria, con el dígito M, de tal manera que acepten los cambios y puedan trabajarlo directamente sin tener que hacer este paso, porque igual demora. Hay algunos otros equipos con mejor procesador o diferentes sistemas que no tienen ese problema, pero como todo tiene solución, hay que buscar una manera. Listo, ya cargado. ¿Qué podemos hacer aquí? Debemos de agregar nuestras variables en el Sync Table. Aquí está Sync Table. Podemos agregarlas manualmente, porque aquí están, pero debido a la cantidad que son, simplemente las voy a agregar aplastando este icono, el cual me reconoce todas las variables que he registrado con su respectiva dirección. Aquí está registrada las variables que hay dentro del bloque, pero las que vamos a manipular y trabajar serán estas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es debido a esto. Puede cambiarle la condición. Como son tablas, y yo quiero poder ver que estoy modificando,
Hay un pequeño cambio. De, voy a apagar la cámara. De, listo. Aquí podemos observar los cambios. Como había dicho, tenemos que activar nuestro arranque, que es C1. C1. Y vamos al arranque y cambio a True. Porque no ha activado es porque no ha cumplido las condiciones que podemos visualizar. También podemos ver qué está pasando cuando se activó True. True está activado. True está activado, pero no tenemos nuestro flip-flop. Entonces le damos al bloque, hemos reactivado la instalación en cada uno. Y vamos a la instalación, también tenemos que reactivado desde cero, en modo automático. Y el DC2, para mantener activada para. Bueno, vamos a realizar la prueba para hacer el cambio. Como sabemos, para que funcione el sistema debe estar habilitado. Es decir, que nuestras señales K0 y B1 deben estar encendidas. Podemos verificarlo en nuestro bloque. Está activado. Para que la señal esté seteada, nuestro bloque comparador debe ser 0 y nuestra señal de arranque debe ser 1. Listo. ¿Cómo hacemos que nuestro comparador se haga 0? Depende de lo que es parada, desconexión y modo automático. ¿Cuáles son en nuestro diagrama? Parada sería S2. Modo automático debe estar activo. False, que es S0. El true. El arranque debe estar activo. S1. ¿Qué nos faltaría para que nuestro motor se encienda? Es que la desconexión también debe estar apagada para apagar nuestro comparador. Debe ser 0, 0, 0. Como hay un 1, como estamos negando el modo automático, desconexión seguridad. Conexión seguridad es a 1. A 1 se activa. Listo. Hemos cumplido las condiciones para hacer que nuestro motor se arranque y funcione. Como podemos ver. Estaba seteado. Si ambos tienen el valor de 1, entonces aquí va a ser, debe ser el 1 o el otro. Esa es la ventaja de nuestro flip-flop. Al estar seteado, nos dará el 1, como estamos haciendo con un AND y tenemos habilitado o tenemos la señal activa. Hemos realizado nuestro proyecto con nuestra simulación respectiva. Vamos a guardar y podemos detener la simulación. Poniendo en el stop. Listo. Algo que podemos hacer es agregarle un modo de ahorro de energía. ¿Le consta el modo de ahorro de energía? Es hacer que nuestro sistema mm, no funcione siempre, solamente funcione cuando detecte que hay algo encima de él. Es decir, que tiene que tener un sensor que indique que tiene un componente.
¿Cómo nosotros programamos eso? Es agregando una condición más. ¿Dónde podemos hacer esta configuración? En nuestro diagrama de bloques. ¿Dónde podríamos colocarla? En nuestro bloque A. Tiene que estar habilitado, tiene que estar encendido, parada debe estar desactivada, perdón, parada debe estar desactivada. Sí, debe estar activada para que me dé un valor 0. Desconexión también debe estar activado, me debe dar un valor 0, porque está negada afuera. Y en modo automático debe estar activado. Para negar mi tendría 0. Como está activado el arranque, tengo seteado el 1. Está habilitado, está seteado, debería funcionar. Pero ahora tengo una nueva condición, que es que el motor detecte un peso, que hay una sustancia, el cual le puedo dar un nombre relacionado a eso. En nuestro caso, nuestra tabla de datos, el B7 indica que es un sensor, es parte del sensor al final de la parada. Nosotros podemos agregar a esa variable como una entrada. Dice que es parte del sensor al final del transportador. Entonces ahora pondré sensor al final del transportador, e indicando específicamente qué hace. Hemos agregado la nueva variable. Ya se ha sido guardada y la podemos agregar directamente a nuestro bloque. Bien realizado la compilación, empezamos con esta simbolización. Y como ya está programado, buscamos cargar. Y listo, nuestro programa está cargado. Como sabemos que no podemos modificar directamente las variables, probémoslo de una vez. De hecho, sí podemos, pero mi programa demora mucho con reconocer ese cambio. Entonces repetimos el proceso. Como demora, vamos, ahí mismo lo rodamos. Bueno, como podemos observar, ya conocemos que debemos activar y desactivar para que nuestro motor funcione. Debemos de tener activado el modo automático. RC0. Ya hemos el arranque. Debemos activar también la parada. Activamos la parada, como cerrado, se abrió el circuito, está en 0. Listo. Debemos activar las variables de validación, para la validación. Validación. Y acá 0 y B1. Listo. Esas son las condiciones anteriores. También debemos deshabilitar la desconexión. Bueno. Listo. Estas eran las conexiones que teníamos antes para poder activar nuestro motor. Sin embargo, en este caso, aún no está activado. ¿Por qué? Como podemos ver, es debido a la nueva condición, a nuestro sensor final, que es el B7. Para activar nuestro sensor final, y desactiva nuestro motor, como podemos observar. Y con esto hemos cumplido con una nueva condición, es decir, que nuestro motor solo funcione cuando detecte a un componente. Es decir, que en la barra, en la banda, si hay un elemento, el sensor lo detecta y se empezará a mover. Al momento de que se quite el elemento, se debería detener. En el caso de que llegue a la final de línea,
Es decir, que se va a desactivar la variable habilitación, debido a que la variable habilitación depende de A1, que es el sensor cilíndrico retraído, y A0, que todo el sistema esté habilitado. Bueno, de esta manera hemos realizado la simulación de nuestro programa de una banda utilizando el diagrama de bloques. Lo que quedaría como para finalizarlo, podemos cerrarlo, no es necesario guardarlo, a menos lo que es de paquete de simulación, pero sí nuestro programa. Bueno, debemos de haber guardado nuestros cambios y podemos hacer un archivo del mismo programa guardado en la misma carpeta. Ya. Lo guardaremos en nuestra misma carpeta, pero el de motor de cinta, para poderlo reconocer después. Y listo, ya hemos finalizado.